Timebase en la actualidad es una compañía que es capaz de dar soluciones llaves mano, donde la base de la tecnología es la elevación y es el transporte, y en sectores pues tan dispares como pueda ser la minería, como puede ser el sector portuario, como puede ser las acerías o como pueda ser cualquier gran parque de minerales que se haya en cualquier lugar del mundo. Poca gente sabe que Chernóbil se gestiona con grúas diseñadas y fabricadas aquí. En la radiactividad de grado medio se gestiona todo con grúas nuestras. El CERN, el famoso centro de investigación suizo, se gestiona con grúas nuestras. En 1899 se creó Talleres Florencio Gómez, una empresa que vino de la mano de la pérdida de las colonias. Aragón tiene desarrollos en el sector de la remolacha, el sector azucarero, y se crea esta compañía. En 1953, Taín es una empresa de minería dedicada fundamentalmente al carbón. En 1985, previa a la compra, se produce la fusión dando lugar a Taín TFG. Pero el gran reto de la exportación fue a partir del 86, cuando la minería española muere y cuando nos damos cuenta que no se puede tener ni monocliente ni monoproducto. En ese momento diseñamos una estrategia de diversificar producto y de diversificar países. A partir de ahí tuvimos que renovarnos, tuvimos que reinventarnos y decidimos movernos a un sector como era el de la elevación, el de las grúas. El primer gran proyecto que tuvimos fue un proyecto en Cuba, un proyecto dedicado a las grúas de contenedores del puerto de La Habana, que es un barter, se cambió por tabaco. Fue una operación desde el punto de vista financiero muy compleja. Nosotros no teníamos referencias en grúas y necesitamos un país que nos conociera y que tuviera confianza en el equipo de Taín, pero a su vez también tenía que tener unas condiciones financieras muy duras, porque si no, no nos habrían comprado a nosotros. En el año 2006, previa a la crisis financiera española, lo que hacemos es comprar otra compañía que se llama Weser en Alemania. Es una compañía que es competencia, pero que nos refuerza la marca. En el 2008 se produce la fusión de todas ellas, dando lugar al actual Taín-Weser. Taín está facturando de media 100 millones de euros. Al ser proyectos llaves mano puede más o menos fluctuar, pero una media de 100 millones de euros. Exportamos el 100% desde 2008, no el 99%, el 100%. Nos hemos ido preparando de forma que hoy no tenemos comerciales en España, no tenemos mercado, no hay comerciales. Y es más, incluso hemos reducido parte de Europa, porque incluso Europa está llevando y se está convirtiendo en ese continente de servicios. Somos un país que tiene una reputación y unas referencias importantísimas en el mundo de la ingeniería. Desgraciadamente, el problema es que cada vez tenemos que integrar más fuera. Aquí hacemos la ingeniería de conjunto. Aquí diseñamos las líneas estratégicas del proyecto, fabricamos algunos de los componentes de más responsabilidad. Fijos, tenemos 300 personas aquí. Evidentemente externalizamos en este momento entre el 50 y el 70% se hace en el país de destino o en terceros países, porque lógicamente tenemos que integrar, a veces tenemos que utilizar la moneda local que no es convertible y tenemos que gastarla. A veces el problema son los IVAs, porque al hacer llaves manos las importaciones las hacemos nosotros, y también hay un problema de ecuación de costes que es importante. Para nosotros es fundamental y miramos muchísimo la conducta de los empleados en destino. Es fundamental. Entonces, las mismas normas de control de calidad, las mismas normas de respeto al medio ambiente, las mismas ISO 9000, 12000, 14000 que aplicamos aquí son extensibles a todo el proyecto, y sobre todo intentamos siempre en el país de destino, con el entorno, con el contexto, adaptarnos y ser siempre un ejemplo de buenas formas y conductas. ¿Por qué? Porque eso revierte en nuestra reputación, y la reputación de la palabra Timebase para nosotros es algo fundamental. Timebase cuenta con filiales y representaciones en los 5 continentes, países como Brasil, Irán, Marruecos, Reino Unido, la India recientemente,
Nosotros, por tamaño de compañía, la primera fuente de información, sin lugar a dudas, es ICES y es CESCE. ICES, siempre que vamos a un proyecto, la información de la oficina comercial es importante, nos permite ubicarnos, incluso algunos de los proyectos han venido de la mano de ICES. La relación es muy estrecha y afortunadamente hoy tenemos ICES en España, con las cámaras de comercio y con CESCE, que son tres patas importantes para el comercio exterior. El mayor proyecto de la empresa a día de hoy es un proyecto que realizamos para una terminal de exportación de mineral de hierro en Brasil, del orden de 250 millones de euros, en el cual pues, Time BCR tenía a su alcance el diseño, la fabricación, el suministro, el montaje y la puesta en marcha de 4 máquinas de parque apiladoras y recogedoras con un rodete de unos 11 metros de diámetro, un peso de 2.000 toneladas cada máquina, así como 13 kilómetros de cintas transportadoras de una capacidad de 15.000 toneladas hora, que va desde la descarga de trenes hasta el parque de almacenamiento y después de los mismos hasta el muelle para la carga del material. Participamos en licitaciones públicas, tanto públicas como privadas en todo el mundo. La diversificación de los mercados y sectores ha sido un eje fundamental para el crecimiento de la compañía y nos enfocamos ahora mismo en industrias minera y metalúrgica, en sectores como el oil and gas, el de fertilizante y el nuclear y los terminales portuarios. La principal dificultad que encontramos a la hora de vender en el exterior a nivel técnico es cumplir con las normativas locales que incluso en algunos casos están solamente en el idioma local, y a nivel comercial la dificultad es en cuanto a las barreras arancelarias que podría afectar nuestra competitividad, así como dificultad para recuperación del IVA, dificultad a la hora de crear un establecimiento permanente en el país para realizar las tareas de montaje y supervisión en obra. Desde la adjudicación del proyecto hasta su suministro, el tiempo de entrega puede variar, puede oscilar entre 9 meses y 24. El reto fundamental es que hoy hacemos un equipo, ya se ha quedado obsoleto en el siguiente. Hay un montón de incorporaciones porque estamos en un mundo global, nuestra competencia viene de muchos países y siempre cuando ofertamos una licitación aparecen soluciones tecnológicas diferentes a la nuestra que incorporan otras compañías y a veces compañías mucho más grandes que nosotros. El primer gran reto es ser capaces de homologar y ser capaces de esa tecnología que no tenemos, comprometerlos a diseñarla para incorporarla caso de que el cliente quiera esa necesidad. Otras veces son nuestra competencia la que tiene que adaptar a la nuestra. Y en algunos momentos, pues entre un 3 y un 4% de la cifra de facturación se ha dedicado a innovación transversal. El gran reto es que cada día nos tenemos que innovar, tenemos que renovar. Necesitamos dos ojos, uno viendo el mercado en general cómo se mueve y otro viendo nuestra competencia para, en el peor de los casos, igualarles. Siempre damos solución con parámetros diferentes a la estandarización. Aparte que es que la estandarización hoy se la está quedando el mercado chino. China es la estandarización, compite en unas condiciones que nos es difícil. Tenemos que dar algo diferente, tenemos una solvencia tecnológica más individualizada para competir con los que lo que ofrecen es fundamentalmente precio. El futuro nuestro pasa por la internacionalización y además la internacionalización cada vez más fuera de Europa. Europa es un continente de servicios. Ojalá las políticas de la Unión Europea fueran de revamping y de reposicionarse industrialmente, pagaría salarios de más calidad y volveríamos a estar en el mercado, pero esas políticas hoy por hoy son más financieras que industriales y nos están dando. Nuestro futuro pasa por ir por el mundo. África en su momento será un continente que tendrá grandes necesidades, hoy estamos más en Asia, estamos en Latinoamérica, pero la crisis de parciales, las guerras comerciales, todo eso nos va cambiando y al final somos nómadas, tenemos que ir buscando donde hay una necesidad, ¿dónde? En cualquier lugar del mundo.